que estará a cargo del doctor Manuel Antonio Chávez Cabrera. El doctor es médico internista egresado de la Universidad Católica Santa María, es presidente de la Sociedad de Medicina Interna de la filial Piura, es especialista en medicina interna por la Universidad San Martín de Porres, tiene maestría en gestión de salud, es docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Antenor Orrego de Piura y también de la César Vallejo. Trabaja actualmente en el Hospital Jorge Reategui, en salud en Piura. Bienvenido, doctor. Tenemos 25 minutos, estamos 8:22. Podemos empezar. Doctor, disculpe, su audio está desconectado. Cambio. No se le escucha, doctor Manuel. ¿Me escucha, doctor Carballo? Ahora sí, muy bien, perfecto. Ya. Muy bien, a ver un momentito. Ya. Bueno, el tema que hoy le voy a traer es manejo de hipercolesterolemia. Para eso vamos a dar una pequeña introducción. Decimos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, ¿no? En la mayoría de los pacientes que desarrollan uno o más factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Probablemente para estas personas es que tenemos que hacer una estrategia de manejo según el riesgo cardiovascular global. Entonces, para eso tenemos que trabajar con cada persona, con cada paciente, y tenemos que tener una evaluación en lo que vendría a ser prevención primaria, prevención secundaria y el impacto en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, las dislipidemias son la principal causa de muerte que se dan más que todo por la alteración en el metabolismo de la sangre. Estos cambios se pueden deber no solamente a factores genéticos, factores alimenticios, consumo inmoderada de grasas saturadas y muchas veces la falta de ejercicio por parte de los pacientes. Las dislipidemias también reciben el nombre de hiperlipidemias o en este caso hipercolesterolemias, que son la alteración tanto del colesterol como del triglicérido y que se dan en el torrente sanguíneo. Esto van a contribuir a la formación de aterosclerosis que puede llevar a la mortalidad cardiovascular. Pero también es importante saber que el colesterol elevado es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular según los estudios de Frámica de 1955 y que el colesterol LDL es el principal transportador de colesterol plasmático. Ahora, las partículas de colesterol LDL juegan un papel central en la patogénesis de la aterosclerosis, ¿no? Vemos que este LDL se va a depositar en la pared de las arterias y estas van a sufrir una oxidación. Este depósito de LDL, como ya es conocido, va a provocar un estado de inflamación que va a atraer monocitos, macrófagas, células espumosas y va a producir el fenómeno que ya es bien conocido de aterogénesis, ¿no? Esta exposición continua a un colesterol LDL va a permitir el desarrollo y la formación de placas de ateromas y posteriormente la formación de la trombosis. Es ahí que es importante diagnosticarlo y tratarlo y hacer la prevención en estos pacientes. Esto es bien conocido, que se dice sin colesterol no hay aterosclerosis, ¿no? Y para eso vemos que las estatinas de alta intensidad van a reducir drásticamente los niveles de colesterol LDL y otras partículas aterogénicas que van a transportar el colesterol. Son capaces también de revertir este fenómeno inflamatorio, revertir el fenómeno de aterosclerosis, ¿no? También vemos que hay grandes estudios de prevención secundaria, tanto con estacinas solas o combinación, ¿no?
que van a mostrar una relación lineal entre los niveles de LDL y los eventos ateroscleróticos. También es conocido que cuando más intenso y más prolongado es el descenso de los niveles de LDL, menor va a ser la tasa de eventos cardiovasculares. Según las guías de la Sociedad Americana, que recomiendan que inclusive niveles menores de LDL en pacientes que tienen muy alto riesgo, esto es lo que recomiendan, y sugieren llegar inclusive a niveles menores de 40 miligramos por decilitro en aquellos que tienen recurrencia de enfermedad cardiovascular durante la terapia con estatina. O sea, aquellos pacientes que han fracasado o que tienen un alto factor de riesgo, poder llevar a niveles menores. Entonces vemos cómo, acá tenemos, por ejemplo, una arteria y cómo con el tiempo se va formando la placa aterosclerótica y acá vemos una partícula de LDL que va a ir produciendo esta obstrucción, esta placa aterogénica. Entonces tenemos que tener algunas metas. ¿Cuáles son las metas que tenemos que tener? Primero tenemos que tener un LDL que es dependiente del riesgo cardiovascular calculado. Este es un riesgo individual en cada paciente. Tenemos que también tener los niveles de HDL, que van a ser en varones mayor de 40 y en mujeres mayor de 50 miligramos. Y también tenemos que tener los niveles de triglicéridos menor de 150. Esto nos va a dar, eso también dependiendo del riesgo cardiovascular de cada paciente. Ahora, hay 4 grupos importantes de pacientes que tenemos que tener pendiente. Tenemos que tener pendiente aquellos pacientes que tienen un LDL mayor de 100 miligramos, 90 miligramos por decilitro. Casi siempre este LDL colesterol es significativo a una hipercolesterolemia familiar. También aquellos pacientes que tienen diabetes con un alto riesgo cardiovascular, ese es otro grupo de pacientes que tenemos que tratar. Pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular y que tienen un muy alto riesgo cardíaco, y aquellos pacientes que no han tenido riesgos cardiovasculares, pero también hay que calcularle el riesgo cardiovascular. Entonces, repasando lo que vendría a ser el colesterol, vemos que el colesterol, tenemos por ejemplo los kilomicrones. Estos kilomicrones son partículas de colesterol que tienen abundante nivel de triglicérido y colesterol estarificado. Tenemos también conocido las partículas LDL, pero las partículas de LDL van a tener una característica muy importante, que tienen esta sustancia de acá, que es una apoproteína B100. Esta proteína B100 se ha visto que tiene un alto factor aterogénico. Y es bien conocido las partículas de HDL que tienen un factor protector cardiovascular. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro colesterol total, vamos a pedir a nuestros pacientes un colesterol LDL, triglicéridos y pedimos también el HDL, ¿no? Pero acá hay una cosa importante. Todo este colesterol que vendría a ser el LDL, el colesterol, triglicéridos, LDL y VLDL, todo esto es conocido como colesterol no HDL, ¿no? Este colesterol no HDL deberíamos de medirlo en todos nuestros pacientes y también tener lo que se considera el colesterol HDL. Pero actualmente hay nuevos conceptos, ¿no? Hay el concepto de colesterol remanente, por ejemplo. ¿Y qué es el colesterol remanente? Muy bien, el colesterol remanente vendría a ser a este colesterol no HDL, le disminuimos este colesterol LDL. Entonces, este colesterol LDL que va a salir de este colesterol no HDL, prácticamente va a estar formado por triglicéridos, IDL y las partículas VLDL. Entonces, este colesterol remanente también debería de medirse en estos pacientes. Ahora, dentro de las características de las lipoproteínas, tenemos diferentes tipos de lipoproteínas, como son los kilomicrones, el VLDL, IDL, el LDL, HDL y la lipoproteína A. ¿Cuál es la importancia de todos estos? Muy bien. Estas partículas VLDL, ILDL, LDL, son partículas que tienen estas sustancias, receptores, que es el receptor ApoB100. Este receptor ApoB100 es un receptor que es aterogénico, ¿no? Entonces, todas esas partículas, aparte de tener este receptor, que es un receptor que nos va a producir la placa, también se ha visto que las partículas que tienen
mayor niveles de ésteres de colesterol, pues como es el LDL colesterol, que tiene 35 a 34, y el HDL, que tiene 35 a 46, y el ILDL, son partículas que tienen abundante éster de colesterol, ¿no? O sea, eso le da cierto factor patogénico, si se puede decir. Y otro factor que influye en estas partículas es el diámetro. Se ha visto que cuanto más pequeñas, por ejemplo, es el LDL, y cuanto mayor sea su densidad, estas van a atravesar a las células, a los vasos sanguíneos, y van a llegar hasta el endotelio, donde van a formar el proceso inflamatorio y la formación de la placa ateromatosa. Entonces son conceptos que tenemos que tener presentes. Acá en esta diapositiva podemos comparar un LDL colesterol con una lipoproteína A. Estas dos tienen niveles elevados de ApoB, lo que nos van a determinar que tienen un factor aterogénico. Esto como un concepto es una clasificación de Fredrickson, que nos dividía el colesterol en 5 subtipos, pero que más lo vemos ahora con lo que es el tratamiento de las hipertriglicéridos. Esto como para recordar, ¿no? Que en la ingesta ingresamos el colesterol. Este colesterol se va a absorber a nivel de las células endoteliales. En las células endoteliales, a nivel del receptor NPC1, NIPAC-SL1, ingresa y se va a formar en ésteres de colesterol. Se van a formar en kilomicrones. Estos kilomicrones van a ir a nivel intestinal. A nivel intestinal, estos se van a producir, se van a transformar en colesterol, y también se van a formar nuevas moléculas de VLDL, y este VLDL va a ser rico en colesterol. Esto va a ir a la circulación, posteriormente va a ser hidrolizado, y se va a formar partículas de LDL que va a ir a la circulación general, va a ir a nivel de los vasos sanguíneos, donde va a formar la placa ateromatosa, y posteriormente también algunos remanentes de colesterol van a regresar al hígado, y otra vez va a seguirse formando un ciclo de formación de colesterol. Entonces, ¿qué es importante en esto? ¿Cuáles son las principales causas que van a formar estos colesterol? Tenemos el estilo de vida, la ingesta de alcohol, el sedentarismo, el consumo elevado de azúcares, ciertas condiciones médicas como es la obesidad, sobrepeso, diabetes, hipotiroidismo y algunos medicamentos. Por ejemplo, los inhibidores de proteasa para los pacientes con VIH, esteroides, betabloqueadores y algunos medicamentos inmunomoduladores como la ciclosporina y la ciclofosfamida. Entonces, toda esta hipercolesterolemia nos va a hacer, es un factor de riesgo modificable, que esto es importante, porque este colesterol sérico elevado lo que nos va a producir es cardiopatía, reinfartos, ictus y una elevada tasa de mortalidad cardiovascular. Pero para eso tenemos algunos estudios que se han hecho, como es el estudio Framingham. El estudio Framingham vio que cuanto más se elevaba la curva de colesterol, ¿no?, mayor era la incidencia de cardiopatía coronaria. También tenemos el estudio de Murphy, en el cual se evalúa el riesgo relativo de mortalidad, y vemos que cuando esto es proporcional con el aumento de colesterol, ¿no? Vemos que aquellos pacientes que tenían un colesterol más elevado tenían hasta 3.5 veces mayor riesgo relativo de mortalidad con aquellos que tenían valores menos de 180. Acá en este otro estudio, ese es el estudio, en este estudio vamos a ver la relación del colesterol LDL y el riesgo relativo. Vemos aquellos pacientes que tenían un LDL menor de 40, como lo que sugieren las guías europeas, prácticamente tenían un riesgo 1, pero aquellos pacientes que tenían un LDL por encima o cerca de 190, tenían un riesgo relativo de enfermedad cardiovascular de un 3.7%. Esto es muy compatible con una hipercolesterolemia familiar. Ahora, lo que se sugiere es tratar de disminuir, aunque sea un 30% de este riesgo relativo, ¿no?, de este colesterol LDL. Ahora, ¿en qué pacientes pedimos nuestro perfil lipídico? Pues, ¿no? Pedimos a aquellos pacientes que tengan una historia personal, que sean fumadores, que tengan poca actividad física, obesos, diabéticos, pacientes con inmunosupresión o pacientes que han tenido eventos cardiovasculares. ¿Qué le vamos a pedir? Tenemos que pedir no solamente el perfil lipídico, tenemos que hacer el examen clínico, buscar santomas, arco corneal, santelasmas, ver pulsos, ver la circunferencia abdominal, y en la parte laboratorial, pues, ciertos exámenes complementarios, ¿no? Un EPCO-Doppler carotidio, ver la formación de placas, el score de calcio, que actualmente se está haciendo,
¿no? Y según eso podemos calcular nuestro riesgo de Framingham modificado. Ahora, tenemos esta diapositiva es muy importante porque esta es una diapositiva de la AJA, de la Sociedad Americana del año del 2018, en la cual va a evaluar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y vemos que a los pacientes de 0 a 19 años prácticamente solamente les dicen que tienen que tener un cambio de estilo de vida y a aquellos que tengan una hipercolesterolemia familiar recién se podría dar estatinas, ¿no? Pero aquellas personas entre 20 y 39 años tendríamos que hacerle el riesgo y según eso, si es que tuvieran un colesterol mayor de 160, podríamos dar estatina. Pero el grueso está en aquellos pacientes que tienen entre 40 y 75 años. En estos pacientes que no son diabéticos, deberíamos de hacer el riesgo cardiovascular y según las tablas de Framingham, pues lo van a dividir en aquellos que tienen un riesgo bajo, menor de 5%, de 5 a 7, de 7 a 20, 7.5 a 20 y mayor de 20, ¿no? Acá mayor de 20 se van a dar estatinas y tratar de reducir en un 50%. Y aquellos de 7.5 a 20 también tenemos que dar estatinas. Ahora, entre el 5.5% y 7% tenemos que agregarle ciertos factores incrementadores de riesgo para ver si se quedan con un riesgo relativo o pasan a un riesgo mayor. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que tienen una dislipidemia o tienen un colesterol mayor de 190, pues damos estatinas de alta intensidad. Aquellos pacientes diabéticos sí o sí vamos a dar estatinas. Aquellos que tienen entre 40 y 75 años. Y les evaluamos el riesgo incrementador. Si tienen un riesgo incrementador y tienen mayor riesgo, entonces le vamos a dar unas estatinas, pero de alta intensidad. Sería la otra escala, la escala SCORE. Esta escala SCORE a nivel europeo, pero lo que dicen es de que por nuestra ascendencia, que muchos peruanos tenemos una descendencia española, se podría hacer a la tabla que corresponde a los españoles que tienen un riesgo cardiovascular bajo. Ahora, también tenemos según el grupo, según las guías de la AJA, lo dividen en un riesgo bajo, ¿no? De 0 a 5, o un riesgo intermedio en los cuales le tienen que agregar estos factores de riesgo para ver si se quedan con un riesgo intermedio o bien pasa a un riesgo alto que son mayor de 20%. Entonces, en este riesgo alto son historia familiar, un LDL mayor de 160, síndrome metabólico, enfermedad inflamatoria, menopausia, origen sudasiático, triglicéridos mayor de 150, y otro punto que se ve, por ejemplo, es el dosaje de ApoB mayor de 130 o el dosaje de lipoproteína A mayor de 50. Una PCRA, una proteína C reactiva ultrasensible o un índice tobillo-brazo menor de 0.9. Entonces, para no irme contra el tiempo, aquellos pacientes entre 40 y 70 años, como prevención primaria, a todos deberíamos de hacerle valorar el estilo de vida, ¿no? Estilo de vida saludable, indicarles estilo de vida saludable, y solo aquellos que tienen un factor de 5 cerca de 20 a 19, pues darles estatinas de moderada intensidad y ver los incrementadores para ver si corresponde aumentar ese riesgo o no. Y aquellos que tienen mayor de 20, sí deberíamos de dar una estatina de alta intensidad. Si no llegamos a las metas, podríamos agregar ezetimibe. En los pacientes de prevención primaria en diabéticos que tengan entre 40 y 75 años, debemos de hacerles estilo de vida y debemos de darles estatina de intensidad moderada, ¿no? Dentro de las estatinas de moderada intensidad, tenemos nuestro riesgo tendría que ser tratar de disminuirle el riesgo LDL, y si no mejora, recién pasaríamos a las estatinas de intensidad alta. Y tratar de pasar a las estatinas LDL, si no llegamos a las metas, darle ezetimibe. En aquellos pacientes de 20 a 39 años, tenemos que ver si son diabéticos de mayor de 20 años, si son diabéticos tipo 2 mayor de 10 años, y evaluamos el estilo de vida, pero
conclusión, en aquellos pacientes diabéticos, a todos deberíamos de darles estatinas de moderada intensidad. A los mayores de 75 años, lo que dicen las guías es que hay que evaluar cada paciente individualmente porque tenemos el criterio de adulto frágil que muchas veces no permite darle muchas estatinas. Tenemos aquellos pacientes con hiperesterolemia severa que tenemos que dar un estilo de vida saludable. En estos pacientes que tienen un colesterol LDL mayor de 190, debemos de dar estatinas de alta intensidad y por lo tanto nuestro riesgo de disminuir un LDL mayor del 50%. Si no llegamos a las metas, damos ezetimibe y si no llegamos a las metas, recién podemos dar anticuerpos PCSK9. Ahora, en prevención secundaria, ¿quién es la prevención secundaria? Pues la prevención secundaria son aquellos pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, ¿no? O que se asemejan a aquellos pacientes. En todos estos pacientes debemos de tener metas aquellos que tienen un riesgo extremo, nuestra meta es llegar a un colesterol menor de 55. Aquellos que tienen un riesgo no muy alto, menor de 70. Y aquellos que tienen un riesgo alto, menores de 75 años, tenemos que llegar a menor de 100 miligramos por decilitro. Entonces, si no hemos mejorado con las estatinas, en estos casos que han tenido un evento coronario, deberíamos dar estatinas de alta intensidad. Estatinas de alta intensidad y si no mejora con eso, recién agregar el ezetimibe y si no mejora, dar anticuerpos monoclonales. Anticuerpos PCSK9. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro cribado? Nuestro cribado, pues aquellos pacientes mayores de 40 o mujeres mayores de 50, debemos de tomarle lo que es nuestro perfil lipídico completo. Y en aquellos que no podemos calcular el LDL, podemos hacerlo mediante la fórmula de Friedel-Quandt. Pero acá tenemos que tener un concepto, que aquellos que tienen el triglicérido mayor de 400 no es fidedigna esta fórmula. Ahora, hemos visto lo que son las guías americanas, pero con las guías europeas tienen otra clasificación. Ellos lo clasifican al paciente de bajo riesgo. Para esto hacen la escala de score que les enseñé. Y si tiene un score menos de 1, pues es un riesgo bajo. Si tienen un riesgo moderado, vendría a ser de 1 a 5%, un riesgo alto de 5 a menos del 10%, y un riesgo muy alto es aquellos del mayor del 10%. Pero, ¿quiénes son aquellos pacientes que tienen un riesgo muy alto? Bueno, aquellos que han tenido una cardiopatía isquémica, o sea, que han tenido una enfermedad cardiovascular, ictus, arteriopatía periférica, placas coronarias de calcio, tanto en las coronarias o en carótidas, o también aquellos que se les ha hecho un doble y le encuentran una enfermedad vascular periférica. Diabetes mellitus con afectación de órgano blanco o con más de 3 factores de riesgo cardiovascular, pacientes que tienen un filtrado menor de 30 milímetros de mercurio o una hipercolesterolemia familiar. Los que tienen alto riesgo, pues son aquellos que tienen colesterol mayor de 310, presión arterial alta, y los diabéticos, aquellos que tienen una duración de más de 10 años, pero sin lesión de órgano blanco. ¿Ya? Esos pacientes, por ejemplo, diabéticos de 60 años, ¿no? Aproximadamente, que tienen ya más de 10 años de duración. Y el riesgo moderado, diabéticos tipo 1, menos de 35 años, o diabéticos tipo 2, menos de 50 años, pero con menos de 10 años de evolución. Ojo, los 10 años, si es menos de 10 años, moderado. Si es más de 10 años, alto, ¿no? Y el score de menor de 1% son aquellos que prácticamente es una población joven. Pero todos estos tienen unas metas. Aquel que tiene muy alto riesgo tiene que tener generalmente es un LDL menor de 50. Esa es nuestra meta. Un comparativo es tener lo que le decía, la medición del colesterol no HDL. Ese colesterol no HDL debería ser 85. Y la otra que se está midiendo actualmente es el ApoB. La otra sería un dosaje de ApoB menor de 65. Este dato es muy importante que hace la sociedad europea, que si hay recurrencia de los eventos con un LDL menor de 55, se debería intensificar esto hasta llegar a una meta de un LDL menor de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Ahora, en aquellos que tienen un alto, tratar de llegar a menos de 70, con un colesterol LDL menor de 100 y una APO menor de 80. En los moderados, un LDL menor de 100 y una APO menor de 100 miligramos también. Ojo que la
las guías europeas dicen de que para un paciente que tiene un score menor de 1, lo ideal es llegar a una meta de LDL menor de 116 miligramos, ¿no? Esto es una gran diferencia con respecto a las guías americanas. Entonces, eso vendría a ser los factores de riesgo que ya les comenté. Y acá, en esta gráfica, lo que estamos viendo es lo que les dije, por ejemplo, aquellos que tienen un score 1, en prevención, esta es prevención primaria, prevención secundaria. En prevención secundaria es todos darles tratamiento farmacológico a todos ellos, pero aquellos que son de menor de 1, si tienen 116, se puede pensar dar fármacos o solamente estilo de vida. Aquellos que tienen una escala de 1 al 5, se puede dar también dar fármaco, si no lo logra controlar con los estilos de vida. De 5 a 10, cuando ya tenemos un nivel de 70, se puede también tratar de dar fármacos de estatinas de moderada intensidad. Y aquellos que tienen un factor mayor de 10, sí tendremos que tratar de dar cuando estos niveles estén entre 55 y 70, ¿no? Tratar de ya iniciar el tratamiento. Esto vendría a ser un resumen de lo que vendría a ser la guía que le estaba comentando. Si tenemos muy alto riesgo, nuestra meta es 55 miligramos por decilitro. Si tiene un riesgo alto, 70 miligramos por decilitro. Si tiene un riesgo moderado, 100 miligramos por decilitro. Y si no tiene riesgo, prácticamente 116 miligramos por decilitro. O sea, hay mucha variación entre la guía americana. Y acá están sus equivalencias de no colesterol HDL y apoproteína B. Ahora, también lo que nos dicen las guías es que deberíamos dar un tratamiento no farmacológico que va a consistir en disminuir la ingesta calórica, hacer ejercicio, disminuir el consumo de grasas trans, ingesta de hidratos de carbono y disminuir la ingesta de azúcares, ¿no? Dentro de los fármacos tenemos las estatinas que van a actuar aumentando la captación de DLL por el hepatocito y así van a incrementar los receptores en la síntesis hepática, ¿no? Dentro de las estatinas, pues, lovastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina son las estatinas que son consideradas estatinas de potencia alta, según la dosis, ¿no? Tenemos también para la dislipidemia lo que es la ezetimibe, que va a inhibir la absorción intestinal de colesterol. Y esto va a reducir el colesterol un 15 a 20%. Y las estatinas, según su intensidad, puede disminuir de 30 a 50% del nivel de colesterol. Tenemos también lo que son las resinas. Esto no lo usamos mucho en el Perú. Y por último tenemos los inhibidores PCSK9 que bloquean al receptor y de tal manera van a aumentar la expresión de los receptores LDL. Esto va a disminuir el colesterol LDL hasta en un 60%. Continuando, tenemos a los hidratos, tenemos al omega 3. Para más o menos evaluar el riesgo, vemos la potencia. Acá las estatinas tienen una potencia de un 30%, las estatinas de alta potencia llegan a un 50%, pero si las estatinas de alta potencia las combinamos con ezetimibe, nos va a llegar a un 65%, los inhibidores de PCSK9 un 60%, y las estatinas con inhibidor PCSK9 75%. Ahora, lo nuevo que tenemos es estatinas con inhibidor PCSK9 y con ezetimibe que llegan a un 85%. Esto es para conocer la dosis de alta intensidad, atorvastatina a 40 o dosis de 80 y rosuvastatina en dosis de 20 a 40%. Las interacciones con otros fármacos que tenemos que conocerlas y las reacciones adversas que podemos tener con hepatotoxicidad y reacciones de intolerancia como las miopatías. Terminamos diciendo que tenemos que tener un tratamiento no farmacológico que vendría a ser tabaquismo, dieta, actividad, mantener el peso corporal, tener una buena presión, tener un buen objetivo de LDL, colesterol
no HDL. En aquellos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular deberíamos de hacer la ApoB, deberíamos de dosar también lo que es la dosaje de lipoproteína A, dosaje de triglicéridos y tener una hemoglobina glicosilada menor de 7. Dos palabras, con la hipertrigliceridemia debemos tenerla un rango menor de 150, ¿no? Esta puede ser una leve, moderada, moderada severa, severa. Dentro del tratamiento damos fibratos, damos omega 3 y para terminar, el tratamiento con estatinas es la opción 1, aquellos que no tienen riesgo cardiovascular, ¿no? Y aquellos pacientes que la otra opción es poder darles el ácido ácidos grasos, ¿no? Eso también van a mejorar en estos pacientes. Se puede dar también el fenofibrato o besafibrato en aquellos que no tienen riesgo cardiovascular, pero aquellos que tienen riesgo cardiovascular deberíamos de dar ácidos omega 3. Las conclusiones seríamos que tenemos que disminuir el LDL como un objetivo en estos pacientes y tenemos que tener en cuenta siempre el riesgo cardiovascular. Cuanto más bajo el LDL es mejor. Muy bien, muchas gracias.